días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este programa, ¿verdad? Les habla Luis Licelli, terapeuta físico, presidente de PT Today, y estamos aquí también conjunto a Giovanni Figueroa, también terapeuta físico, vicepresidente de PT Today, y estamos en el podcast de PT Today más allá de lo que se ve, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema interesante sobre el, la pasión, la pasión en terapia física en las profesiones y el burnout. Cómo el burnout o el agotamiento físico y mental puede afectar la pasión en nuestras profesiones. Y esto hablamos en profesiones en general, ya sea terapia física, enfermería, medicina, todo. Eso es en general. Y pues, primero que nada, tenemos que darle las gracias a todos los auspiciadores que tenemos que nos están ayudando a hacer nuestro segundo simposio de terapia física, ¿verdad? De PT Today, que es Corp y Best Option, que son los auspiciadores principales, pero tenemos también a Health Fitness Supply of Puerto Rico, Arecibo Medical Home Care, la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, que es la APF, y por último, y no menos importante, tenemos a Oceanic Wellness Center, que los dije por último porque ellos son nuestros invitados hoy. Y pues tengo aquí a su presidente, ¿verdad? Los que formaron esta corporación de Oceanic, y ellos se van a presentar ellos mismos. Saludos, primero, gracias por la invitación y por ser parte, ¿verdad?, de llevar la voz a distintas profesiones de la salud sobre esta problemática que es real, y vamos a entrar un poco más sobre eso. Me presento, mi nombre es Pamela Figueroa, cofundadora de Oceanic Wellness Center. Soy terapeuta de masaje licenciada y, si todos los planes van acorde, futura terapista física también. Así que un placer estar con ustedes aquí hoy. Mi nombre es Fabián Rivera, soy licenciado en Consejería en Salud Mental, específicamente en Puerto Rico, en la Consejería Profesional. Trabajo con una diversidad de situaciones de salud mental y llevo ya varios años trabajando en una diversidad de contextos. Ahora estoy trabajando en la práctica privada y es algo, ¿verdad?, que me apasiona. Creo que el tema que cuando me lo mencionaron fue algo que he vivido, porque los profesionales de salud todos podemos experimentar burnout o podemos observar en nuestro contexto posibilidades de compañeros experimentando burnout, que reduce la calidad del servicio, pero también reduce la presencia de ellos con los pacientes y con los clientes. Una de las cosas que más para mí es bien importante discutir es que esto es algo real, esto es algo que nos puede afectar a todos, no estamos exentos, y comienza de casualidades, ¿verdad? Esto no es algo que comenzó nada más en los ambientes laborales tradicionales, comienza en el ambiente laboral de salud, a medirse el burnout y a llamarse el burnout o el síndrome del agotamiento laboral. Así que esa parte, ¿verdad? Sé que vamos a dar comienzo en unos minutitos y vamos a tocar un poquito más eso de manera detallada. Sí, esa era la primera pregunta. O sea, si el agotamiento físico laboral, como le llaman, ¿verdad? Que ya tiene un nombre, ¿verdad? Es real. Y es como tú dices, es cierto, es real. Yo he visto, buscando literatura, pues obviamente nosotros tratamos de buscar literatura antes de hacer las cosas, ¿verdad? Y pues hay mucha literatura sobre el tema, especialmente en enfermería, ¿verdad? En terapia física, pues no hay tanta, pero ya se empezó a escribir más sobre terapia física y es bien interesante, ¿sabes? Es bien interesante. Ahora bien, ya sabemos que eso es real. ¿Cuáles son los factores que ustedes entienden que son los más importantes que afectan la pasión en nuestras profesiones en general y el burnout, que produce el burnout? En primer lugar, lo más común siempre es, ¿verdad?, la carga de trabajo como tal. Nosotros somos humanos, ¿verdad? Tenemos límites y hay que reconocerlos. También hay que reconocer lo difícil que está en estos tiempos la empleomanía y la retención, más bien, de ese personal, y no solo de cualquier personal, ¿verdad?, sino el personal cualificado y el personal capacitado, y por último, pero no menos importante, el personal dispuesto a ejercer la profesión de manera ética, ¿verdad?, dentro de su alcance, cumpliendo con todos los criterios y restricciones que aplican. Así que el workload o la carga de trabajo es lo primordial. A veces, si estamos en práctica privada, pues tenemos un poco más de control sobre la carga de trabajo,
y los horarios, ¿verdad? La flexibilidad en los horarios, ya cuando vamos a trabajar a un patrono, a un hospital, o simple y sencillamente a clínicas que no nos pertenecen, ¿verdad? Sino que solamente proveemos el servicio, pues ya es más limitado un poco esa autonomía que tenemos sobre cómo establecemos los horarios, cuál es la flexibilidad de los horarios, cuál es la carga de trabajo, porque al final del día, pues el servicio se va a dar y uno siempre quiere dar el mejor servicio y atender todas las necesidades de los clientes o pacientes, pero no siempre, ¿verdad? Es posible hacerlo de la manera que uno quiere si no tiene control de todos estos factores que afectan también. Lo otro es la falta de apoyo, a veces falta de apoyo, tenemos liderazgo que nos apoya en todo momento y solicita nuestro feedback en todo momento de cómo podemos mejorar. En muchos de los casos, este liderazgo no necesariamente es un personal o profesional de salud mental, sino que puede ser un gerente de recursos humanos que no necesariamente tiene el expertise o la educación en la salud, pero que sí tiene un poder, ¿verdad? Puede ejercer un poder mayor y llevar las quejas o el feedback a niveles que no necesariamente los profesionales que ofrecen el direct care, ¿verdad? El cuidado directo pueden llegar, ¿verdad? A esas altas escalas administrativas para poder genuinamente ejercer un cambio de manera sistemática, ¿verdad? Que no solamente aplique a quien lleva la queja o quien lleva el feedback, sino que aplique a todos los que se ven afectados por esas restricciones, ¿verdad? Y esos factores que afectan y aportan al burnout. Otra cosa que encontramos en la literatura muy importante es la poca autonomía que pueden tener algunos profesionales de salud sobre su ambiente de trabajo, ¿verdad? La capacidad o la responsabilidad o el control que le delega la gerencia para que entonces esas voces se puedan dar, se puedan escuchar y ejercer un cambio. A veces, pues, no, nos conformamos con un simple survey de cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, pero realmente poder medir y poder saber dónde realmente y específicamente nos encontramos, pues tiene un valor. Y por último, y también relacionado a la carga laboral y la flexibilidad del trabajo, es la inhabilidad de poder satisfacer las demandas y las necesidades de nuestros pacientes, ¿verdad? Ya si tenemos una carga de trabajo muy, ¿verdad? Que no podemos casi ni manejar, pues obviamente esas necesidades, esa satisfacción de esas necesidades se va a ver reducida y por último, pues el cuidado y la calidad del cuidado, aunque no lo queramos, pues también se ve afectada. Y hay una parte también de que estamos hablando de medición, estamos hablando de un constructo, estamos hablando de algo que es abstracto cuando hablamos del burnout y muchas veces cuando buscamos una manera concreta de entender si esto es algo real, nos remitimos a si es una enfermedad, si es un diagnóstico de salud mental en el que podemos remitirnos y la realidad es que no lo es. Por lo menos en este lado del mundo, en el oeste, el diagnóstico de burnout no es un diagnóstico del DSM-5, que es el diagnóstico estadístico de salud mental. Y parte de eso, ¿verdad? Es algo que nos trae a un paradigma, que es el paradigma de la visión ¿verdad? El patrono y la visión de la persona a través del autocuidado, a través de las herramientas que deben de priorizar. Pero hay, ¿verdad? Que es un interrogante. Si hay ¿verdad? Unos síntomas que se están observando que son muy comunes en distintas personas, en distintas poblaciones, pues por consecutivo uno pensaría que sería un posible diagnóstico a ser creado, a ser construido, dado que hay un fenómeno que se está observando en distintas poblaciones. Al momento, la última actualización del DSM-5 no se ha realizado, esa actualización no se ha creado un diagnóstico, pero sí el burnout se puede anejar a muchos diagnósticos existentes, dado que cuando estamos hablando de sentir cansancio, que no hay baja energía, distancia dentro del trabajo, estamos hablando de disociación, que es algo que se observa en muchos diagnósticos de salud mental, lo observamos en la depresión, lo observamos en muchos diagnósticos y parte de esos síntomas están presentes en el burnout. Así que es un interrogante que no puedo contestar en este momento porque al momento no han hecho ese cambio en el diagnóstico, en el manual de diagnóstico, el DSM-5, pero sí cuando observamos a nivel internacional, el World Health Organization sí incluye como parte de las enfermedades, incluye el burnout y define el burnout. Lo mismo sucede con el autocuidado. Así que a nivel mundial sí se está priorizando, sí se reconoce. Hay en el 77 estábamos hablando que se crea el MASLAC, que es una manera es una escala para poder medir el workout en trabajadores de salud.
Luego eso se traduce a muchos otros ambientes y ahora mismo hay un montón de estudios que se están realizando que van específicos a cada profesión. Así que se está tomando esos inicios de lo que fue el MASLAC y adecuándolo ya de manera exploratoria. Eventualmente estamos entrando ya en investigaciones cuantitativas que están midiendo esos indicadores. Pero se ha observado también que hay una percepción de las personas que experimentan el burnout y mucha de la investigación que se está observando con relación a salud mental que surge del COVID, mucha investigación relacionada al burnout por las situaciones que dejó el COVID, se ha observado que hay mucha prevalencia no solamente de esa medición, sino de entender también las percepciones de las personas que están indicando que están viviendo con burnout. ¿Cuáles son esos factores que pueden incidir en el burnout desde la percepción del que está experimentando el burnout? Así que se está viendo más, en vez de solamente esto, el método cuantitativo y método cualitativo en las investigaciones, se está introduciendo también ahora el enfoque mixto, que es una parte muy importante porque visualiza y permite que esas voces se escuchen y se escuchen las realidades de qué otros factores inciden en el burnout, que nos ayuda, ¿verdad?, a entender un poco de cómo se está observando. Por ejemplo, tengo un colega que es psicólogo organizacional que me había mencionado en su disertación, estaba trabajando con el tema del burnout en empleados en centros de comida. Así que estamos hablando meseros, estamos hablando cocineros, estamos hablando de una diversidad, otro ambiente laboral que no es el ambiente ¿verdad?, de salud. Y como se traduce, ¿verdad? Y hay una parte de adecuar esos métodos ¿verdad?, para recopilar esa información, pero se traduce porque es algo que sí se está viviendo. Para mí, el paradigma que debemos de cuestionar, que creo que es el que está en cuestión, es si debe ser el patrono quien debe estar consciente si los métodos, ¿verdad?, que están utilizando para poder garantizar que haya menos factores que incidan en el burnout en el trabajo, que ellos tengan esa responsabilidad, o si la responsabilidad reside en la persona, en el proveedor, ¿verdad?, de salud, o el proveedor, ¿verdad?, en otros ámbitos que no son necesariamente de salud, si recae en lo que es el autocuidado, que vemos ahora que el wellness está de moda, vemos muchas personas hablando del wellness, pero hay un referente de por qué se está hablando del wellness, y es que se está experimentando muchas situaciones de agotamiento y posiblemente de burnout. Así que pienso que sé que hemos hablado un poquito de todo lo que va alrededor del síndrome del agotamiento y el burnout, ¿verdad?, en inglés, pero en realidad es porque algo de lo que está sucediendo ahora mismo en la industria es que estamos observando bajas. No estamos, recientemente en Puerto Rico se estaba hablando de que por cada 6.000 habitantes hay un proveedor de salud mental. Y eso es algo preocupante, porque igual que está sucediendo a nivel de salud mental, está sucediendo a nivel de salud física, los enfermeros. Ha habido muchas bajas en los hospitales por parte del agotamiento que trajo la pandemia, el trabajo y la falta de personal que pueda asumir las responsabilidades, ¿verdad?, cuando ese personal se va. Así que creo que es una realidad y qué bueno, ¿verdad?, que nos invitan para hablar de este tema, porque es algo que ¿verdad?, las personas que hemos trabajado en el campo de salud podemos experimentar burnout. Yo inclusive, yo he trabajado en contextos de adicción, he trabajado en contextos de desórdenes alimenticios, he trabajado en contextos universitarios, en contextos clínicos y en práctica privada. Y parte de lo que yo mismo pude experimentar burnout en un momento cuando trabajaba en Filadelfia, en una clínica Community Mental Health, que son clínicas del gobierno, ¿verdad?, que ofrecen servicios a la comunidad por medio del plan médico público del gobierno. Y una de las cosas más importantes que yo noté en mi experiencia personal era la sobrecarga de clientes. Y, ¿verdad?, uno tiene pasión, uno ama lo que uno hace, pero cuando uno experimenta esa sobrecarga y no hay ¿verdad?, herramientas para poder manejar tanto a nivel operacional como a nivel de autocuidado y a nivel personal para poder brindar la mejor calidad de servicio, entramos en algo que es la transferencia y la contratransferencia, que son términos muy comunes en la psicología, en la consejería y en la psiquiatría. Y es que cuando transferimos nuestras emociones por esa sobrecarga de sentido, podemos herir a nuestros clientes o a nuestros pacientes por medio de esa falta de atención de unas necesidades que nos han llevado a un posible burnout. Y vemos la otra parte, que es que también está esa contratransferencia de que esos clientes pueden transferirnos, ¿verdad?, sus preocupaciones, sus frustraciones. Yo sé que en el caso de ustedes tienen muchos pacientes que experimentan frustraciones ¿verdad?, por lo que es el injury, lo que es el tener que regresar, el rehabilitar, que es un proceso mentalmente fuerte, pero también físico. Y esa parte, si no la atendemos, pues hay unas consecuencias. Entonces recibimos esa transferencia y como proveedores de salud estamos para ayudar a nuestros pacientes, pero en el momento en el que no podemos manejar esa transferencia, podemos contratransferir y podemos herir a nuestros pacientes.
o no priorizar las metas de ellos, que es lo que ellos, para la razón por la cual están en ese proceso de recuperación. Sí, 100%. ¿no? Y es interesante, ¿sabes? La realidad es que cuando nosotros estamos hablando de empresas, especialmente en empresas privadas, ellos te contratan y te ofrecen, por ejemplo, Villa y Castilla, o te ofrecen una cierta cantidad de dinero, pero es para que ellos ganen dinero. Y pues obviamente ahí es que está la situación. Ahí te ponen la sobrecarga porque ellos tienen que ganar dinero, se están pagando mucho, pero a la misma vez yo tengo que ganar de esto. Y ahí es que viene el juego de que tengo que ganar dinero, pero a la misma vez tengo que sobrecargar el sistema. Y ahí es que viene también el agotamiento, como también no es el abuso, es como yo le digo, la justicia. Muchas veces tú ves que también tú ves cierta cantidad de pacientes, pero el otro compañero no ve la misma cantidad. Y ahí pues eso también crea un burnout en ti, porque tú ves que te están sobrecargando y a la otra persona no están sobrecargando y eso es un desbalance en el trabajo, que eso también es otro factor que puede afectar a la persona, ¿verdad? Giovanni, ¿tú quieres decir algo? No, yo creo que es bien interesante eso, lo que dijeron en cuanto a, o sea, las cosas que pasan a nivel de la industria en sí y a nivel personal. Y lo que yo quiero saber más es que obviamente qué sugieren, qué se puede hacer a Exacto. nivel, por ejemplo, una persona como empleado, qué puede hacer dentro de su mismo trabajo, hablando con su jefe para crear planes y cosas así, ¿verdad? Y obviamente en el cuidado personal también, que ustedes sugieren en los dos ramos. Bueno, una de las cosas que se ha escuchado mucho, y esto es algo que en el discurso de la salud mental se habla mucho, que son los días por salud mental, que eso en realidad es algo que se ha hablado no como algo relacionado a la salud mental, pero como una necesidad de reconocer el desgaste físico y desgaste mental. Y esa parte, pues, algo que se sugiere, hay muchos ambientes laborales más privados, que es lo que estamos observando, que están incorporando la necesidad de talleres para brindar herramientas socioemocionales que puedan ayudar a ese personal a tener, ¿verdad? Un mejor, ¿verdad? Una mejor manera de autorregular sus emociones. Ahora, hay que también tomar en cuenta que no queremos reprimir emociones, porque si ahora mismo yo tengo unas emociones por una sobrecarga de trabajo, hay una realidad de esa sobrecarga. Y ahí ya entramos en una parte operacional, pero también parte de las industrias están reconociendo que hay la necesidad de reconocer a sus empleados y es un comienzo, ¿verdad? Un comienzo es implementar medidas que vengan del patrón. Y eso por una razón. Yo he experimentado trabajando en ambientes laborales de salud mental en consultoría anteriormente, ambientes en los que se utilizaba el ejercicio como una manera de comenzar el día, que para mí en ese momento era absurdo porque nunca había venido a un ambiente en el que se tomara un espacio en el que normalmente no es conocido como, ¿verdad? Como algo que no tiene que ver con la producción. Entonces, hasta cierto punto ya uno está entrenado en la productividad y que si uno toma un espacio que no está siendo productivo, que eso entonces afecta que no se está haciendo el trabajo. Pero la realidad del caso es que en esa experiencia se observaba mucho de cómo implementar algo tan simple como hacer unos estiramientos con el cuerpo, ¿verdad? Sin utilizar pesas al comienzo del día, hacía que todo el mundo confraternizara, hablaran, tuvieran un espacio antes de comenzar y eran 10 minutos y comenzaban. Y eso es una parte ya para la parte de la actividad física, como están sentados todo el día, que eso tiene unas consecuencias negativas para la postura. Y yo sé que Pamela va a hablar un poco de eso, pero hay una parte también de la salud mental que si no tenemos el espacio, que no viene de una persona en una figura de autoridad, muchas veces la persona va a atribuir a que no tiene ese espacio, no cuenta con esa Mm. disponibilidad, o para mencionar, o para crear una cultura de transparencia en la que se pueda decir, mira, hoy no me siento bien, y creo que, ¿verdad? Y sé que aquí todos tenemos conocimiento de eso, existe mucho estigma todavía, existe mucho estigma con cuando hablamos del agotamiento, no mucha gente lo puede mencionar de manera pública, inclusive con la salud mental, todavía hay mucho que trabajar con el estigma, y yo creo que esto toca en la salud mental igual que física, pero toca mucho en la salud mental en romper con ese estigma que no permite, ¿verdad?, que se pueda atender un problema que nos está afectando a todos, ¿verdad? Y es algo, yo priorizo mucho en mi discurso lo que es el autocuidado, pero no de una manera tóxica de, pues, tienes problemas, no te preocupes, toma una respiración y desapareció todo, sino
reconociendo que hay una parte ¿verdad? Hay una parte que corresponde al empleo, pero hay una parte que corresponde a uno para dar la mejor versión de uno a los clientes y a los pacientes en el caso de la terapia física. Claro, en el caso nuestro, nosotros también, parte de nuestro servicio consta de dar talleres sobre el bienestar, tanto corporativo, entidades sin fines de lucro, y la queja, por ponerlo de alguna manera, que se repite, es esa, hasta cierto modo, indiferencia o inacción de parte de las altas jerarquías, ¿verdad? Del patrono sobre el bienestar de los empleados. Y aunque eso es una realidad y es algo que requiere, ¿verdad?, sentarse en una mesa redonda con las figuras más importantes y determinar cuáles van a ser las políticas moving forward, pues nuestro mensaje es, mira, sí, es importante y nosotros también le llevamos ese feedback luego de que acaba cada actividad al patrono sobre las preocupaciones y los que los empleados quisieran que cambiaran para su bienestar, pero sí nuestro mensaje también es que se empoderen ellos mismos y que si no pueden cambiar esto, ¿verdad? Si no pueden cambiar, tener un espacio para hacer ejercicios, como Fabián mencionó, dentro de las horas laborables, porque no es tampoco tomar espacio del break para hacerlo, sino que sea de manera proactiva y viniendo de parte del patrono, pues que ellos se empoderen a hacerlo ellos mismos dentro de su espacio de tiempo libre, de ocio, para poder contrarrestar hasta cierto modo. Y parte del mensaje también es porque muchas personas que no hacen ejercicio at all, pues sienten que para generar un impacto o para tener un efecto positivo tienen que levantarse y correr 1 milla o correr 3 millas o entrenar para un maratón, pero son los pequeños hábitos, ¿verdad? Esas pequeñas acciones que uno puede tomar, tan sencillo como nosotros decimos, mira, en vez de coger, levantar el teléfono y llamar por la extensión al compañero, pues párate y camina a la oficina del compañero, ¿verdad? Esas pequeñas acciones que podemos ir integrando en nuestro ámbito laboral, pues se van sumando y van generando un impacto positivo y ya también cuando los empleados, ¿verdad? Y los colegas comienzan a ver que uno está haciendo algo distinto, que se siente mejor cuando lo veían primero a uno agobiado, pero ya cuando uno comienza a tener un poco más de actividad física, lo ven en un mejor estado de ánimo, pues es algo, ¿verdad? Que se sigue proliferando, ¿verdad? Y entonces la gente, oye, pues yo también quisiera intentarlo a ver si a mí me funciona. Y hay una gran probabilidad que si la persona comienza a tener una mayor actividad física, pues que también se vaya a sentir mejor. Y algo, ¿verdad? Que pueden seguir compartiendo con otros colegas, con el resto de su comunidad, con sus familiares, con sus vecinos, ¿verdad? La importancia de cuidarse. Yo no soy nutricionista, pero es otro mensaje también, ¿verdad? Lo que nosotros consumimos. Yo no te voy a decir qué consumir porque no está dentro de mi alcance, ¿verdad? Como profesional, como terapeuta de masaje, pero sí te puedo decir que debes buscar la información. Maybe si no tienes los recursos, hay unas restricciones ahora mismo sobre los planes médicos, ¿verdad? Es una realidad. Hay unos servicios que no están cubriendo los planes médicos o que están cubriendo una cantidad de sesiones sumamente limitada que realmente uno no puede ver un cambio en la cantidad de sesiones que están cubriendo, pero sí la disponibilidad de la información es mucho más abarcadora de lo que era antes, ¿verdad? Tenemos un celular y una computadora con internet que nos permite, maybe hay información que no podemos entender, ¿verdad? En términos de distintos research que son un poco más elevados, pero sí hay información que está accesible, depurada y digerida por las distintas organizaciones que promueven la salud y ese es nuestro mensaje también, ¿verdad? Que tomen acción, que no esperen por otra persona, aunque exacto, sí, definitivamente se beneficiaría muchísimo si el patrono, ¿verdad?, influye y toma acciones que le benefician a ellos, pues claro que sí, pero esa no necesariamente es la realidad y nuestro mensaje siempre es pues que lo hagan de manera proactiva, ¿verdad?, para que puedan seguir con todas sus funciones porque a veces ponen a un lado su bienestar para ayudar pues a bregar con la familia, al hijo, al familiar. Ahí está el síndrome del cuidador también, de personas que cuidan por su mamá, que cuidan con su papá o por personas cercanas que se agobian y se agotan y es real y no solamente es mental, sino la parte física, ¿verdad? Tener que cargar a una persona que está encamada, bañarla, darle comida, etcétera. Y si no tienen los recursos de contratar un enfermero que esté en la casa o alguien que la asista, pues se complica muchísimo más.
Así que es una cuestión de ser proactivo, ¿verdad? De utilizar las herramientas y los recursos que sí están a nuestro alcance y que no necesariamente requieren una inversión monetaria, pues para comenzar por un lado, porque you don't know what you don't know, ¿verdad? Y en la medida que uno va conociendo Exacto. lo que le funciona a uno, lo que no le funciona, pues van a seguir encontrando alternativas y generando ese interés, ¿verdad? De conocer qué más, qué otra cosa también me puede funcionar. Y es parte de un proceso. Y hay una parte también que es la medición. Esto se puede medir. Al momento hay escalas para clima laboral que se pueden utilizar, si estamos hablando de las empresas, para reconocer, ¿verdad? Algunas de las circunstancias operacionales que pueden estar contribuyendo a ese burnout, ¿verdad? O a ese agotamiento en esos empleados, en esos proveedores, igualmente que también tenemos para poder utilizar directamente con los proveedores. Así que tanto clima como también a los proveedores que pueden estar experimentando este burnout en la plantilla profesional. Y eso es algo que ¿verdad? Parte de la medición es para poder justificar si la situación es justificar el fenómeno que está sucediendo en su ambiente laboral. Y existen escalas, que es una de las cosas, y muchas de ellas ya están adecuadas al contexto. Como estamos hablando de terapia física, yo estuve haciendo estuvimos haciendo research para ver relacionada a terapia física, pues yo conozco mucho del área de salud mental, pero del área de terapia física hay escalas que ya han sido creadas para poder tener una medición específica de burnout en el ambiente laboral de la terapia física. Correcto, que también porque a veces el patrono, maybe antes se podía recostar de que, no tengo cómo medirlo, no tengo manera de cómo evidenciarlo, no tengo manera de cómo justificarlo, y era un poco más abstracto, pero ya no existe esa excusa. Inclusive uno de los artículos que conseguimos tenía una escala específicamente para terapistas físicos que se llama el PTSS, el Physical Therapy Satisfaction Scale, y medía lo mismo, ¿verdad? El burnout en el ambiente de terapia física, tanto en práctica privada como en outpatient o inpatient o en hospitales. Inclusive, algo interesante que vimos es que se les envió por email, ¿verdad? Que a veces eso es otro factor, ver cuánto tiempo, cuán eficiente podemos ser con la integración de estas mediciones en nuestro ambiente laboral. Simplemente se envió por email. De sobre 500 emails que enviaron a terapistas físicos, 26% nada más contestaron. Y de ese 26%, 42% era práctica privada y menos de la mitad, solo un 28% era en ambientes de hospitales, ¿verdad? En un hospital setting. Eso también te hace pensar de cómo se sienten los terapistas en un hospital setting, que sienten que llenar ese cuestionario pues no necesariamente va a resultar en cambio o en alguna política, ¿verdad? Sino que en un private practice pues hay una gran probabilidad o mayor probabilidad de que sí se genere un cambio, ya sea porque pues es personal o porque tenemos la capacidad de generar un impacto directo más rápido. Y entonces, ¿verdad? Es una mezcla de experiencias que también han vivido terapistas que trabajan en un hospital setting previamente. Dicen, trataron de implementar esto, pero no se dio o no duró lo suficiente o no fue suficientemente efectivo, ¿verdad? Que ya hay una cierta indiferencia o decepción, por decirlo así, de la parte administrativa de que pues no nos entienden o no son capaces de poder implementar algo que genuinamente, ¿verdad?, nos apoye de manera positiva. Sí, ese es un buen punto. Yo he utilizado la técnica de hacer ejercicio al mediodía y de verdad cuando hago ejercicio me ayuda para coger y terminar el día con todos los pacientes. Y hay literatura del yoga también que es muy efectivo para esos pacientes y esos clientes o esas personas que tienen el burnout, y se ha visto que es efectivo, ¿verdad? Así que, por último, información de ustedes, dónde se pueden comunicar con ustedes, qué ustedes ofrecen y todas esas cosas, todos esos detallitos que quieren que la gente saber de ustedes. ¿Qué nos pueden decir? Pues nosotros trabajamos, estamos ubicados en San Juan, en la avenida Ponce de León, en el edificio Union Plaza. Se pueden comunicar con nosotros al 787-402-8285. También estamos en las redes sociales como Shani Wellness Center en Instagram y en Facebook.
Y dentro de nuestros servicios nos enfocamos, ¿verdad? Uno, en comunicar sobre la importancia de ese balance, ¿verdad? De la parte física y de la parte mental. En el caso mío, de la parte de bienestar físico, ofrecemos terapias, distintas terapias para el manejo del dolor, para mejoramiento de la movilidad, liberación miofascial, punto gatillo, terapia de tejido profundo, deportivo y masaje terapéutico. También trabajamos con atletas con lo que es, bueno, mayormente atletas con lo que es kinesiotaping para lesiones o personas que tienen edema o están post cirugías que necesitan alternativas para trabajar con su inflamación en el proceso de rehabilitación. Trabajamos Dynamic Coping y aromaterapia clínica también. Y en el caso de salud mental, trabajamos con consejería en salud mental, trabajamos con consejería en parejas, consejería de familia, y yo estoy certificado en hipnoterapia, utilizo la hipnoterapia deportiva, utilizo la hipnoterapia también para procesos de trauma, y también lo utilizamos para manejo de dolor, ¿verdad? Ya en enfermedades crónicas donde no hay una solución, ¿verdad? Para ese dolor crónico, y es una manera de mediar ese dolor a través de la hipnosis, ¿verdad? Que la hipnosis clínica tiene muchos beneficios para el manejo de dolor, así que siempre a las órdenes, Oceanic, y de verdad que gracias por tenernos hoy, lo apreciamos mucho. No, y cuando yo tuve la oportunidad de que Pamela y Yamil nos escribieron para ser los auspiciadores, y yo empecé a indagar, a buscar la información sobre Oceanic, ¿verdad? Lo encontré muy interesante, de verdad, lo que ellos están haciendo es algo diferente, una visión más holística, ¿verdad? De un todo, y eso me gustó, porque muchas veces nos concentramos en la patoanatomía, ¿verdad? Lo que es el síntoma y el síndrome y y no miramos más allá, ¿verdad? Y este grupo de muchachos, pues obviamente están viendo más allá y haciendo algo diferente. Y por eso a mí me encantó la idea. Y no dudé en decirles que sí, que las puertas estaban abiertas. Y por eso cuando estamos hablando Giovanni y yo del burnout y eso, se me ocurrió pues invitarlos. Y, 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 y creo que fue un buen acierto invitarlo, ¿verdad? En cuestión de conocimientos y de ayuda que ustedes pueden brindar sobre ese tema. Así que nada, les agradezco de todo corazón que estén aquí con nosotros y esperamos que algún día volvamos a hacer otra cosa, de otro tema, ¿verdad? Claro que sí. Ya sea de dolores o qué sé yo, ¿verdad? De lo que se puede ofrecer. Giovanni, ¿algo más que quieras decir? No, sí, que esto es, obviamente, esto estamos solamente tocando por encima del tema en sí, yo sé que hay mucho más para Exacto. hablar. El punto de este episodio, de los episodios que hacemos aquí, es solamente tocar por encimita para poder después indagar más si queremos. Si la gente tiene preguntas, pues obviamente saben que pueden hablar con ustedes, que sería muy bueno. Y sería muy bueno hasta traerlos para atrás después en un momento, quizá un webinar o algo así, para hablar más de este mismo tema, porque yo creo Sí, que es yo creo algo que que sí. se puede hablar mucho más de lleno y de cosas que se pueden implementar definitivamente, como lo que estaban hablando. Así que está bien chévere. Sí, Gracias. lo de webinar sería una buena discusión o buen tema también, un journal club de algún artículo que usted Un haya estudio, encontrado claro. que sería bien interesante. Yo creo que eso podemos cuadrarlo para dentro de un par de meses después del simposio. Podríamos hacerlo. Nosotros tratamos de hacer journal club todos los meses, ¿verdad? Una vez al mes, hacer un journal y discutir un tema, ¿verdad? Un artículo, de lo que sea, ¿sabes? Y con eso entra mucha gente e interactuamos entre todos, así que eso sería chévere hacer. Exacto, yo creo que sería una buena para todo el mundo en cuestión de que obviamente lo que tocamos aquí fue lo básico, ¿verdad? Un tema Claro. y pues bien corto, pero le agradezco de todo corazón. No quiero antes de irnos pues decirle que el simposio de PT Today va a ser abril 27, virtual. Se pueden inscribir, ¿verdad? Registrar lo antes posible. Tenemos hasta el 24 para inscripción. Y esta semana también tuvimos un nuevo auspiciador que estuvo con nosotros, vamos a hacer otro podcast con él, que es de Be Ready, que es el fisiólogo de ejercicio Luis López. Fue atleta de la Selección Nacional de Puerto Rico, es coach y es fisiólogo, es profesor también de diferentes universidades de Puerto Rico. Y vamos a hablar sobre la importancia de la fisiología del ejercicio y la terapia física y la rehabilitación per se. La combinación, volvemos, una visión holística, ver todas las alternativas y no solamente concentrarnos en unas áreas. Así que nuevamente, gracias a ustedes.
se le agradece de todo corazón Gracias. con ustedes Agradezco. y vamos a seguir en contacto. Yo estoy seguro que vamos a hacer otras cosas con ustedes. Vamos a seguir desarrollando ideas y siempre las puertas de PTD están abiertas, así que lo que ustedes quieran hacer de hablar de algún tema o algo, nos lo dicen y lo podemos cuadrar y lo hacemos. Giovanni, gracias siempre por estar aquí con nosotros, ¿verdad? O sea, tú siempre eres el que estás aquí con nosotros, ¿verdad? Haciendo esto. Y fue el de la idea, fue el de la idea del tema. Así que gracias a él estamos aquí todos. Así que cuídense, buen día y nada. Igualmente, muchas gracias. Bonita semana. Igual se le quiere. Bye. Gracias.